saludarlos, saludar a Germán Choque, concejal de San Monte, a los presidentes de las organizaciones de la zona de La Tirana, Marcamás, Marcabo Horacio, a todos ustedes, por quienes varias veces hemos estado en esta sede, por quienes varias veces hemos compartido, varios que han sido beneficiarios este año del concurso, o de años anteriores, beneficiarios de los concursos humanos. Y la verdad es que primero señalar que todos merecemos un aplauso porque pasamos a agosto, creo que es importante, sí, esperemos que el día no aguante pasar septiembre, porque el 18 esperemos que vamos a avanzar. Vamos a hacer una exposición un poco más sucinta de lo que se hace normalmente, pero la verdad es que esto nace como consecuencia, hemos recibido múltiples solicitudes de dirigentes de tratar el tema de la reforma al Código de Agua. Y la verdad es que es bastante difícil poder conciliar todas las posiciones que puede tener el mundo indígena respecto al tema del agua. Y si hablamos desde ese punto de vista, yo creo que ustedes, por ejemplo, ¿y por qué partimos aquí? En esta zona, porque el tema del agua para ustedes es un tema que dice relación específicamente con aguas subterráneas, ¿cierto? Porque acá no tenemos aguas superficiales, tenemos solo lo que se llama la explotación del recurso hídrico en una zona determinada, que es la Pampa del Tamarugal, y donde además tenemos una declaración de zona de restricción, y donde además tenemos una situación climática que obviamente hace que la escasez del recurso hídrico sea un tema aún más fundamental para poder producir en condiciones de aridez, porque estamos en el desierto. Y esa es la realidad que nos enfrentamos, y por eso un poco la decisión de poderles dar a conocer en este contexto, que es un contexto bastante especial, lo que es un poco la reforma del Código de Agua. Y señalarles que primero, en el tema del Código de Agua, tenemos un Código de Agua que nace en el año 81. Y que nace en el año 81 con una serie de variables en las cuales se separó la tierra del agua. Y ese es un concepto que a lo mejor en este territorio no tenía mayor importancia, porque a lo mejor en el año 81 el desarrollo de La Tirana, yo llegué en el año 93, cuando conocí La Tirana todavía esto era desierto, eran toscas, cerros y todo lo demás. Por lo tanto, anterior al año 81 había un concepto ligado, la tierra con el agua. Por lo tanto, el que compraba el fondo, a su vez tenía una concesión administrativa que le permitía el uso del recurso hídrico. Hoy en día, lo que ha sucedido es que se ha dado cuenta la gente que el agua es un bien escaso. Y es escaso aquí, en el desierto, como es escaso hoy en día en Valdivia, en Temuco, en Aysén, donde hay muchos pueblos en los cuales el agua se está entregando en camiones de aljibe para el consumo humano. Y por lo tanto hay una situación de crisis del recurso hídrico. Y hay una situación de desabastecimiento del recurso hídrico. Y en ese contexto es en el cual se desarrolla gran parte de la economía de un país, porque para todo se requiere agua. Para vivir se requiere agua, para cultivar se requiere agua, para producir se requiere agua. Entonces es un tema complejo el agua. Yo creo que eso sí, la gente que vive en estos sectores, no obstante las restricciones que tiene, está acostumbrada a trabajar en un régimen de estrés hídrico. Es decir, está acostumbrada a trabajar en una zona desértica y con poca agua. No están acostumbrados a trabajar a expensas de la lluvia, ¿cierto? Como pasa en otros sectores, los suelos de secano, de la zona de la octava región costa, por ejemplo, donde solo se espera que llueva para poder en este caso las forestales o la producción vitivinícola se pueda regar. Ustedes nacen en un contexto distinto, que es un contexto de agua subterránea, por lo tanto, la variable de ustedes dice relación con la sobreexplotación, con que los pozos bajen o se modifica la calidad de agua. Y ese es el tema, ese es el gran problema de ustedes. Y eso lo sabemos porque ¿dónde van los proyectos apuntados? Generalmente van los proyectos a la profundización de pozos.
y generalmente asociado a una baja del nivel freático del agua o a un cambio en la calidad del agua. Y ahí tenemos también que, producto de los últimos terremotos que han habido, las profundizaciones van asociadas a mini sondajes, ¿cierto? ¿Y por qué mini sondaje? Porque en la realidad lo que queremos hacer es ese pozo que ya no podemos seguir profundizando, que estamos en el ámbito de los 40 metros, 35 metros, donde ya casi nadie quiere bajar a esa distancia, porque tenemos obviamente un riesgo por la zona arenosa. Lo que hacemos es tratar de construir un mini sondaje dentro de un área de 5 metros, a un costado, ¿cierto? Y por lo tanto queremos sacar en una situación distinta lo que sacábamos antes de un pozo, lo estamos sacando a través de un mini sondaje. Pero se genera el problema, porque cualquiera sabe que le están haciendo un mini sondaje, el vecino va y reclama. No, es que me va a perjudicar mi agua. Y hay un tema de gestión asociada. Entonces, en esa realidad hídrica es la que ustedes se manejan. Y en esa realidad hídrica tenemos una normativa que rige en este caso determinado y que es igual para todos. Hablemos de un pozo aquí en La Tirana que de un pozo que tengamos en Temuco. Se rige por la misma legalidad. Y ahí tenemos un problema, porque no es exactamente igual. Por ejemplo, el otro día conversaba con el director de la EGA. ¿Qué me dijo el director de la EGA? Mira, en el pozo se puede hacer todo lo que quiera el que es titular de un derecho. Pero si tú me haces un mini sondaje a 1 metro, eso tiene que pedir un BPC, una variación del punto de captación. Pero yo le digo, pero si está en 1 metro. Es decir, incluso si uno lo ve en términos de la medición del GPS, los GPS tienen una variación de 2-3 metros, y las que eran anteriores, las inscripciones que se lograron antes del año 95 tenían 6 metros, 10 metros los GPS. No, es que solo en el pozo. Bueno, yo le dije, pero es que no es posible. Porque en la realidad, si nos empezamos a pedir BPC respecto a cada punto de captación que se hace dentro del mismo terreno, donde la persona tiene un título, tiene un derecho, pero el problema que tiene es que ese pozo se aterró, y si lo hacemos al lado, y si tú pides y exiges un BPC, vamos a tener que iniciar una tramitación como si estuviéramos solicitando un derecho, y donde se van a poder oponer todo, y al final vamos a entrar a generar un conflicto. Y eso no está resuelto con nuestro código. No está resuelto de buena forma. ¿Saben cuál es la solución? La solución es control. Para todo hay que tener soluciones. No podemos tener problemas. Es que se hace el mini sondaje, pero se tiene que cubrir el pozo anterior. ¿Por qué razón? Porque si cualquiera viene a fiscalizarlo a ustedes, van a decir, sí, aquí están los derechos, señor, está mi inscripción de un pozo, aquí está. Ah, no, que está un poquito corrido, pero un poquito. Hay una variación. La tecnología no es exacta. Hay una variación. Si vamos a los tribunales, vamos a cualquier parte, ganamos. Ahí está el pozo y ahí están los derechos. Ahí está el mini sondaje, todo. Lo que se hizo fue cerrar el pozo y se hizo un mini sondaje sobre el mismo. Pero en la realidad eso se hace. Porque no vamos a pedir BPC por cada situación de variación de punto de captación que tengamos, porque si hacemos eso, tendríamos que iniciar tramitaciones y meter más recursos a regularización, y en la realidad lo que nos produciría es que nos demoraríamos 3 años que ustedes vuelvan a ocupar ese recurso hídrico. Y es un problema, y es un problema grave, y es un problema que tenemos que enfrentarlo. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos un ordenamiento jurídico nacional donde tenemos una legislación en materia de agua, donde cada uno de ustedes tiene un derecho de carácter perpetuo. Todos aquellos que son titulares de derecho tienen un derecho de carácter perpetuo, absoluto. El que tiene 2 litros por segundo, por ejemplo, hoy día estaba viendo, Marcamasi tiene 3 pozos y tiene 5 litros por segundo, ¿cierto? Increíble. Del año 2000, ¿cierto? Esos derechos son perpetuos, a perpetuidad. No se pueden mover. Tenemos que esos derechos son transferibles. Los de Marcamasi no se pueden porque se hicieron bajo la vía de la regularización de CONADI, por lo tanto tienen prohibiciones, ¿cierto? Solo se podrían transferir entre indígenas. No se podrían vender a la empresa minera, porque tienen las prohibiciones de la ley indígena. Tienen una prohibición de 25 años de enajenar, salvo entre indígenas, dice la norma,
Y tiene además las prohibiciones del 13, que no pueden ser embargados, enajenados, adquiridos por prescripción. Por lo tanto, nadie se los podría rematar tampoco. En caso de que ustedes pidan un crédito y alguien diga, mira, tienen unos derechos inscritos, vamos y se los rematemos porque no nos pagaron, no se podrían rematar esos derechos, no se los podrían rematar. Tenemos esos bienes de dominio privado, que son de libre disponibilidad. Tenemos un mercado. ¿Qué pasa? No es la autoridad la que regula la necesidad de riego. Si ustedes se dan cuenta, y también vamos a decir lo contrario. Cuando ustedes necesitan agua, ¿qué hacen? Un pozo. Pero eso es ilegal. Llegar a hacer un pozo sin tener los derechos constituidos es ilegal. Sin haber constituido los derechos. Y es más ilegal aún hoy en día. ¿Por qué? Porque esto se declaró sobre restricción. No se pueden constituir nuevos derechos. Pero en la realidad que ha hecho siempre la gente ha dicho, mira, yo tengo una necesidad de agua. Y en el fondo se partió, y yo creo que toda esta zona se fue poblando así. La gente se instaló, aplanó, hizo su pozo y empezó a cultivar. Y después le fue pidiendo a la autoridad que le regularizara su situación, que le regularizara las tierras, que se regularizara el agua que ustedes. Hoy en día eso ya no se podría hacer. ¿Y qué pasa? Al que le falta agua, ¿cómo soluciona su tema? Tendría que ir a comprar al mercado, a este mercado, es decir, buscar a alguien que esté dispuesto a venderle derechos de agua y pedir variar el punto de captación de donde están esos derechos a su precio. Es un tema. El agua no es barata, ¿cierto? Comprar un litro por segundo tiene un valor relativo, un valor, en algunos casos puede ser 10 millones, en otros casos pueden ser 40 millones. Yo las últimas transacciones que he visto, las más altas fueron del orden de 45 millones en esta zona, en la zona de aquí en la Tirana. 45 millones pagó SQM a un privado, un litro por segundo. Claro, ha ido bajando el precio del agua porque hoy en día no hay tantas transacciones. Es decir, lo que se está vendiendo entre agricultores, por lo tanto, el precio es menor. ¿Y por qué es menor el precio? Por una razón. Porque entre agricultores no existe el mismo poder adquisitivo que una minera. Pero cuando las mineras salen a comprar, el precio sube. Si las mineras no están, el precio baja. Yo creo que hoy en día un litro por segundo puede andar del orden de los 15 millones. Más o menos eso es lo que nosotros, en nuestros concursos, nosotros tenemos un concurso todos los años de compra de derechos de agua. Este año tuvimos 70 millones que se distribuyeron en 7 beneficiarios. Todos los años en el mes de marzo se inicia el concurso, ustedes pueden postular. Lo que requieren es tener la titularidad de la tierra. Y ahí ustedes lo que hacen en el fondo es solicitar un apoyo económico para comprar derechos de agua, ¿cierto? Nosotros les pasamos un subsidio equivalente a una cantidad de dinero, el monto máximo este año era 15 millones, y con eso ustedes compran lo que les es posible comprar, ¿ya? Pero nosotros les damos un subsidio y se le paga directamente al vendedor. Nosotros le pagamos directamente al vendedor una vez que esa agua está inscrita con todas las prohibiciones a nombre de usted. Entonces, entramos al mercado a reasignar recursos. Es difícil, ¿cierto? Porque los agricultores, en términos de ingreso económico, entrar a un mercado, comprar junto con otros actores es difícil. Estos derechos en general se encuentran regulados principalmente por la DGA. El Código de Agua ha dicho, la DGA es el organismo público encargado de la administración del recurso hídrico. Pero ¿qué ha pasado? Se generaron también en el propio código las organizaciones de usuarios de agua. Y las organizaciones de usuarios de agua, que son las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas y la Junta de Vigilancia, son las que tienen por objeto tratar de ver la infraestructura, mantener la infraestructura de riego y tratar de velar porque la gente ocupe exclusivamente los recursos o derechos que tiene, y no más. Aquí se quiere constituir la comunidad de agua subterránea. Ustedes los tienen que haber invitado hace un mes atrás, ahí a Pozo al Monte, ¿cierto? Querían constituir la comunidad de agua subterránea, es decir, que toda la pampa del Tamarulán,
todos los que tienen derecho formen una comunidad de aguas, que es una organización de usuarios de agua con el objeto que haya una mejor administración del recurso. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. ¿Por qué razón? Porque al entrar todos los usuarios de agua, cada cual entra en la proporción que tienen derechos. ¿Y qué pasa? Que dentro de la Pampa del Tamarugal tenemos empresas extractivas no metálicas, Soquimich, Cosayach, que tienen derechos de agua. Agua altiplano. Agua del altiplano. Por lo tanto, se ve complejo porque ustedes, en relación a ello, ustedes constituyen una cantidad de derechos bastante menor. Por lo tanto, si se forma la organización de usuarios de agua, las grandes empresas van a tener poder de decisión, porque los directores se nombran en base a eso. Y si ellos tienen el poder de decisión, ustedes van a tener una participación tangencial, porque ustedes son un mínimo. ¿Sabían ustedes que aquí en la Reserva Pampa del Tamarugal, en 20 pozos, en 20 usuarios, perdón, en toda la región, en 20 usuarios de agua subterránea, se puede fiscalizar el 80% de la agua subterránea existente? En 20. Hay 20 titulares que tienen el 80% de la agua subterránea existente. Si yo los fiscalizo a ellos 20, no tengo para qué fiscalizar a ustedes, que son aquí por lo menos 200. Porque ustedes ni siquiera constituyen, no alcanzan a constituir ese 20% restante de agua subterránea. Entonces, en esa proporción, una organización como una comunidad de agua subterránea, se tiene que discutir cómo va a ser la participación agrícola, y cómo va a ser la participación minera, y cómo va a ser la participación de la empresa sanitaria. Porque si no se da una participación igualitaria en estos términos, yo creo que esa comunidad no va a llegar a ninguna parte. Entonces ahí se genera un primer problema respecto a la organización de usuarios. ¿Qué tenemos? Gracias a Dios tenemos una ley indígena y tenemos un artículo 64 que nos permitía en su oportunidad regularizar los derechos de aprovechamiento de agua de las comunidades aymaras y atarameñas. Es decir, gran parte de los derechos que se han regularizado por parte de CONADI en esta zona se han regularizado en base a ese artículo, alegando que ustedes son usuarios consuetudinarios de la zona. Esto opera mucho más fácil en agua superficial. Más que en los pozos, opera mucho más fácil en el agua superficial, porque el uso ancestral, es decir, el uso antiguo del recurso, es más fácil acreditar. Ese artículo 64, hoy en día, y vamos a pasar directamente a la reforma, hoy en día se ve un tema en la modificación del Código de Agua, que el artículo 64, que reconoce a ustedes titulares de derecho, hoy en día enfrenta una colisión en la norma. ¿Por qué razón? Hay una norma dentro del código que, si me permiten buscarla, me parece que está aquí. Se quiere agregar una norma al nuevo Código de Agua y dice: en el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad de su tierra y agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas de acuerdo a las leyes y tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Por lo tanto, en este caso determinado, lo que dice es que en el caso de territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, es decir, que tierra y agua existan y se protejan en los territorios indígenas. Pero ¿cuál es el problema de la norma? Es que ¿cuál es el territorio indígena? Hoy en día eso no está regulado. No está identificado el territorio indígena. Porque alguien podría decir, la Tirana es territorio indígena. Nosotros podríamos decir perfectamente que sí, porque tenemos beneficiarios, tenemos organizaciones, tenemos ocupaciones. Pero alguien podría decir, no, porque en la realidad no es una ocupación ancestral. Y donde hay personas también que no son indígenas. Hay habitantes aquí y ocupaciones no indígenas. El concepto de territorio es un concepto muy poco definido en la legislación.
Entonces, eso obligaría a identificar cuáles son territorios y cuáles no. Y eso genera un problema. Porque si definimos ya, pongámonos de acuerdo, territorio indígena en la Tirana va a ser todo el sector de Chintahuay. Ah, bueno, y los que están en San José, y los que están más abajo en los Andes, y los que están en Flor del Desierto, y los que están en Pampa Verde, ¿lo va a hacer? Ah, entonces lo ampliamos. Vamos a poner Pampa Verde, pero vamos a poner sectores. Y el territorio es un concepto más amplio, ¿cierto? El territorio se entiende más bien como un área, como un sector determinado, no un sitio determinado, no una localidad. El territorio dice relación con algo que es muy superior. Por ejemplo, si alguien hablara del territorio de Camiña, es la que verá en su conjunto, desde el inicio hasta el término. No es solo Camiña, Moquegua, Francia, no, es su totalidad. Si alguien hablara de Pica, no es solo el oasis, es todo lo que rodea el oasis. Alto de Pica, Ocacho, todas esas zonas que en el fondo permiten la existencia del... Por lo tanto, todo tiene una relación. Es muy difícil definir ese término territorio. Es muy difícil porque tenemos concepto de tierra indígena y tenemos concepto de terreno indígena, que están regulados. Pero el concepto de territorio yo creo que nos queda muy protegido. Y en segundo lugar dice, velará por la integridad. ¿Y qué es la integridad? Entre tierra y agua. Alguien podría decir, no basta que exista agua en el lugar, pero podría instalarse otro dentro de este territorio, porque acá los territorios son prácticamente compartidos. Uno no sabe si en la noche a la mañana llega y se instala uno al lado, saltar una minera al lado de uno y no se da cuenta. Esa es la realidad. O se instala una empresa. Y eso es lo que ha ido pasando. Entonces, hay un concepto, y hay duda, concepto de territorio versus tierra. ¿Cómo voy a velar por la integridad? ¿Qué es eso que dice? Se protegerá el agua existente para beneficio de las comunidades indígenas. ¿Y qué pasa con las personas? Porque solo se van a proteger el agua para comunidades. Bueno, y aquí no tenemos comunidades. Tenemos organizaciones indígenas, asociaciones, pero tenemos también personas individuales. Tenemos un trabajo mancomunado, individual, personal. Entonces, la norma que se quiere instaurar dentro del código, si uno la compara con la norma que está en la ley indígena que dice que las comunidades aymara y atacameña son dueñas de las aguas existentes en sus territorios, es una norma que no se concilia de buena forma, ¿cierto? Es decir, el estándar de protección que hoy día ustedes tienen en la ley indígena y además en el convenio 169 es un estándar de protección mayor al que se quiere incorporar en el código. Esta norma se incorpora en la Comisión de Recursos Hídricos, pero nadie sabe porque no venía en el proyecto. Se incorpora por la presión, pero no sabemos si va a salir así aprobada, no sabemos si va a haber norma que reconozca, en este caso, que ustedes, las comunidades Aymara, Atacameña del norte del país, son dueños de las aguas, porque además ustedes son dueños del agua, no del derecho, no del título. Y es una diferencia sustancial. Ser dueño del agua significa que uno es dueño de lo que corre, de lo que nace, corre, muere, no de un título que el Estado le va a otorgar. Por lo tanto, tiene una importancia fundamental. Y en ese caso, esta norma les baja la categoría y la naturaleza de entidad de protección que ustedes han conseguido, porque eso lo consiguieron ustedes en la discusión de la ley indígena. Y muchos de ustedes participaron en ello. Y es uno de los primeros inconvenientes que uno empieza a ver en esta modificación. ¿La modificación del Código de Aguas tiene cosas buenas? Sí. Por ejemplo, quieren establecer una priorización. Funciones de subsistencia, es decir, asegurar el agua para consumo humano y para fines de saneamiento. Es importante, lo primero es la vida, ¿cierto? Por lo tanto, asegurar el agua como consumo humano es importante. Y que eso tenga una priorización por sobre el resto también es importante. No sabemos cómo se va a hacer eso, porque eso en Chile no está asegurado el agua de consumo humano. Es decir, ustedes hace muy poco tuvieron una campaña. Por lo tanto, eso forma parte del saneamiento. Y anteriormente había sectores de acá donde se repartía el agua también aquí, para beber.
para cocinar, para todo. Entonces, después hay una priorización que dice preservación del ecosistema, pero la preservación del ecosistema es una cosa genérica. Y después tiene las funciones productivas. Por lo tanto, las funciones productivas, el ámbito agrícola, el ámbito industrial, el ámbito minero están en una misma categoría. Y ahí yo digo, ¿cuál es la priorización de eso? No está claro. Y cuando las cosas no están claras, en el fondo todo esto se transforma en letra muerta. ¿Por qué? Porque claro, en constituir nuevos derechos se le va a otorgar derechos de aprovechamiento para el consumo humano, se van a constituir nuevos derechos. Pero para el consumo humano, claramente, pero cuando entre solicitudes que choquen entre sí de carácter agrícola, industrial, minero, ¿a quién va a tener preferencia? No hay claridad. Entonces, ahí tenemos una cosa que por una parte puede ser buena, por otra parte tiene sus bemoles, ¿cierto? Hay una cosa buena que se va a permitir hacer reservas de agua superficial y subterránea. Eso es bueno. Yo eso es lo mejor que encuentro esta norma. ¿Por qué razón? Porque hay sectores en los cuales efectivamente uno debería poder reservar. Por ejemplo, Pica, uno debería establecer una zona en la cual no se pudieran explotar derechos porque se podría poner en juego la existencia de las cochas. Es uno de los grandes temores de la gente Pica. Por ejemplo, que alguien vaya y haga justo un sondaje en uno de los afluentes que baja a la cocha Repaladera. Si uno hace obviamente un sondaje más arriba de la cocha Repaladera, puede efectivamente bajar el nivel y puede incluso secar eso de la cocha. Entonces eso permitiría hacer reservorios de agua, donde se impidiera obviamente hacer el sondaje y donde se impidiera extraer derechos. Y hay zonas en las cuales se requiere, porque si no se perjudica a los que están más abajo. Y es una realidad, si al lado de mi casa me hacen un sondaje y extraen 150 litros y yo que tenía uno y que lo tenía a 30 metros y yo que tenía uno a 300, lo más probable es que en un par de años yo no tenga nada. Y mi sondaje se seque completamente, ¿cierto? Es un tema de esto. Entonces uno tiene que tener una idea de que las cosas tienen que tener cierto grado de racionalidad. Los nuevos derechos, el código en la modificación establece que los nuevos derechos van a tener caducidad. Los de ustedes, los que tienen constituidos derechos, no tienen caducidad. Pero los nuevos derechos se van a establecer caducidad. Consultivo, aquellos que se usan para consumir para la agricultura, serían 4 años. Y no consultivo, 8 años. Hoy en día, los derechos de ustedes son a perpetuidad. Los nuevos derechos serían solo a 30 años. Con un máximo de 30 años. Hay diferencias importantes. Está bien la caducidad, está bien la perpetuidad. La caducidad opera respecto a derechos que no se ocupan. Es decir, si yo le otorgo a usted un derecho, la señora Osorio, ¿cierto? La señora Islanda, le otorgo un derecho que ella no lo ocupa durante 4 años, le van a caducar esos derechos. Por no haberlo ocupado. ¿Para qué? Para que exista disponibilidad. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que esto opera para los nuevos derechos. ¿Y cuánto queda en caudal disponible? En la Pampa del Tamandual no queda nada. En Colchane, en Guara, en Camilla quedan derechos subterráneos disponibles. Pero aquí no queda nada. En Pica menos. Por lo tanto, esto opera para nuevos derechos. ¿Ya? Concepciones máximas 30 años. Por lo tanto, los derechos de aprovechamiento van a ser de carácter temporal. ¿Hay limitaciones al ejercicio de derechos de agua? Sí, se consagran nuevas limitaciones. Antes, las limitaciones eran únicamente las establecidas en la Constitución. El presidente de la República solo podía expropiar derechos de aprovechamiento de agua cuando faltara agua para beber, para la ciudadanía, con fines de interés nacional, dice la ley, en caso de salubridad pública y en caso de ¿cómo se llama?, de consumo humano. Eran las dos causales en que el presidente podía expropiarle los derechos de agua. Hoy en día se establece una serie de regulaciones para limitar los derechos. Es decir, cuando hay escasez, sobre todo tratándose de acuíferos superficiales, de ríos y todo, donde muchos riegan, la gente se podría disminuir la cantidad que ellos riegan. Es decir, si todos regaban, no sé, cada cual sacaba de la bocatoma 10 litros por segundo, la DGA hoy en día se estaría facultando para disminuir esos derechos si hay periodos en los cuales el agua no alcanza para todo.
Eso está bien. El problema es que esto es muy difícil de hacerlo operar en el agua subterránea. ¿Y por qué razón? Porque en general nadie tiene caudal de medición. Ustedes en el fondo lo que hacen, que no sé si está bien o mal, yo no prefiero no emitir un juicio, pero en la realidad lo que hace el agricultor trata de extraer el recurso hídrico, lo ocupa en el menor tiempo posible para gastar menos energía, menos combustible, riega. A veces a mí me dicen, no, pero es que le ponen una bomba muy grande al pozo, Juan Carlos, entonces tú estás financiando bomba cuando la señora en realidad, por lo que tiene inscrito, que tiene 0,5, debería ponerle una bomba, un HP nomás, porque así sacaría lo que tiene constituido en el día. Y no una de 4 HP que en el fondo en media hora secó el pozo. Pero la realidad yo le digo es que es distinta, porque la gente no está todo el día con la bomba de 4 HP. ¿Cierto? Uno saca en un minuto determinado, es decir, 1 hora al día, media hora al día. Si uno en realidad tiene 1 litro por segundo, tiene 80 metros cúbicos, 85 metros cúbicos día, que es mucha agua. Entonces uno dice, 85 metros cúbicos día, que es mucha agua, nadie la saca durante todo el día. No, si ustedes riegan en el fondo, sacan el agua que necesitan, riegan y hasta ahí no llegó. Incluso a veces en volverse a recargar el pozo se demora más horas que lo que uno se demora en sacar. Porque a veces uno saca en media hora y en que el pozo se recargue se demora 3-4 horas, a veces más. Por lo tanto hay una relación ahí importante. Bueno, ahí las limitaciones que contempla el nuevo Código de Agua no están ahí definidas. Se va a prohibir constituir derechos de aprovechamiento de agua en glaciares. Eso está bueno, porque los glaciares son en el fondo agua disponible en estado sólido, que permite obviamente a la sociedad asegurar un consumo futuro en caso de que no haya lluvia y ese tipo de cosas. Se va a establecer dentro del código que la agua en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. Y aquí volvemos a chocar con el artículo 64 de la ley, en que ustedes son dueños de las aguas. Por lo tanto, si tenemos aguas de uso público y ustedes son dueños de la agua, no son compatibles. Las dos están a nivel de norma legal, por lo tanto, se va a formar un juicio permanente. Es decir, se van a formar juicios, se va a discutir en materia de juicio. Por una parte, la de que agua que uno le pida constituir un derecho, no sé, en Colchane o en Camiña, nos va a decir, no, el agua son bienes nacionales de uso público, ustedes no pueden alegar ancestralidad, no son de todos, no son de los indígenas, Aymara, Atacameños, Quechua y del norte. Ahí se produce un problema. Vamos a tener que ir al tribunal, a que el tribunal determine que no es martín. Y eso no está claro, y eso hay que hacer. Faltan algunas excepciones en la normativa. Faltan excepciones que digan relación al agua ancestral. El código tiene varias excepciones, pero no se contemplan excepciones claras. Por ejemplo, ustedes no están dentro de esta norma. En general, ustedes, con la cantidad de litros por segundo que tienen inscrito, no se le aplica el pago patente por no uso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay comunidades de Colchane que tienen del orden de 100 litros por segundo en el río Lugo, porque hay agua disponible en Colchane. Y la comunidad es dueña de 100, creo que Calzuri lleva del orden de 300 litros por segundo, que son varias las comunidades dueñas de la vertiente Calzuri. Alguien podría decir, ¿saben qué? Esa agua no se ocupa, por lo tanto, cobrémosle a los titulares el pago de una patente porque no ocupar esa agua. Pero en la realidad todos sabemos que esas vertientes permiten que se mantengan los cofedales. Entonces eso se ha transformado en una discusión permanente. La CONADI le ha comprado en Temuco agua a comunidades indígenas del orden de los 70 litros por segundo en los fondos que se han adquirido, y después va a la DGA y le aplica una patente. ¿Sabe, señor? Le vamos a aplicar una patente porque la verdad es que ustedes no tienen la obra suficiente para extraer los 70 litros por segundo del río Cautín. Sí, pero es que la verdad es que no, las comunidades del sur de Chile, yo vivo mucho tiempo en Temuco, hay muchas comunidades de la zona de cordillerana que son comunidades que se dedican a recolectar. Recolectan el piñón, recolectan la hierba, recolectan eso. No son agricultores, porque la agricultura es como una agricultura de huerto, de subsistencia, que tienen ahí en su casa,
de crianza de animales, entonces tampoco requieren tener grandes obras para riego, porque en el fondo ellos se dedican a una actividad de carácter agrícola de sustento. Pero no, va a la ECA y le dice, no, si no pagan la patente, les rematamos el agua. Gracias a Dios hemos ganado unos juicios en Temuco, en los cuales se estableció que la agua adquirida con los fondos de CONADI no pueden ser embargadas ni rematadas. Y hemos ganado esos juicios, pero hay que terminar judicializando todo. Yo creo que la excepción debería estar en la norma. Porque si ellos no tuvieran esa agua ahí, el hábitat no existiría. ¿Sí? No hay que asociar solo el agua a un uso. La gente cree que porque el agua no se usa, porque corre en el río, se pierde. No, porque eso permite que haya un hábitat, que existan animales, pájaros, todo. Entonces eso falta. La extinción del derecho de no uso, en este caso también hay que establecer una excepción a las aguas que no son utilizadas por las comunidades. Las aguas que no son utilizadas para las comunidades generalmente constituyen un uso, porque son utilizadas para mantener el hábitat en el cual ellos están. Todos los bofedales acá de la zona del interior es porque nadie ha sacado esa agua para otro fin. Por eso existe el bofedal y por eso la gente tiene sus llanos, sus alpacas, sus corderos, ¿cierto? Y en este tiempo van a desaparecer porque vienen 18. Hay que pensar, hay que sacarle una cola hay que sacarle una cola al ¿cómo se llama? La guitarra para comerle un asadito de llama. Hay un tema pendiente que no está regulado. Hay unas aguas que se llaman del minero. Y saben que aquí en esta región se da una situación bastante grave en la zona de Guatacondo. ¿Por qué razón? Porque los mineros, al hacer obviamente su explotación minera, las aguas que encuentran pueden utilizarla en su proceso minero. Es decir, el código actual, el código de minería y el código de agua les permite eso. Si yo estoy excavando y sacando material y todo lo demás como en rajo, ¿cierto? Que voy haciendo estos verdaderos gigantes, que voy bajando el cañón y todo, obviamente si yo voy excavando, en algún momento encuentro agua. Esa agua se les permite a los mineros ocuparla en su proceso y nadie la considera dentro de los balances hídricos. Son aguas que ellos pueden ocupar, se constituye un derecho. Se ha tratado de eliminar ese derecho a aprovechamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en la zona de Guatacondo, la minera Coyahuasi, como consecuencia de la explotación de esa agua, se ha ido desecando todo lo que es la quebrada de Maní. ¿Por qué? Porque esa agua en el fondo que son subterráneas, que se están ocupando en un proceso que no están inscritas en nombre de Coyahuasi, pero que la ley le permite utilizar en su proceso, al extraerse, generar un efecto en la quebrada de Maní. Porque son aguas que nadie ha investigado. No hay derechos constituidos en esa zona. Eso se quiso eliminar, pero hoy en día no se ha podido hacer. Ustedes tengan mucho cuidado, yo les voy a decir, aquí, en la Pampa del Tamarugal, un par de empresarios constituyeron estas aguas del minero. ¿Qué hicieron? Fueron y pidieron una concesión minera. Establecieron un área donde ellos querían explotar mineramente, sacar mineral. Hicieron unos sondajes y encontraron agua. Si donde uno no iba a encontrar agua. Encontraron agua y fueron al conservador de Pozo Almonte e inscribieron esa agua. Y el conservador se la inscribió cuando esa agua no se puede inscribir. ¿Y qué pasó? Que esas personas han ofrecido esa agua. Y hay agricultores que han visto los títulos, claro, y uno no tiene por qué ser abogado ni nada, pero uno que recibe, uno que mira si compra algo, una escritura y un título, ¿cierto? Un certificado. Y este señor iba y me decía, no, mira, te vendo el agua, tengo 5 litros por segundo de 18 millones. O sea, es interesante, porque 5 litros, 18 millones. Un agricultor la adquirió, la compró. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el momento, el señor se quería llevar esa agua para su predio. Entonces fue a la DGA a preguntar cómo él podía trasladar a un predio que tenía como 10 kilómetros más allá de esa agua. Y le dijeron, no señor, usted no la puede trasladar. Esas son aguas del minero, solo se pueden ocupar donde está la concesión minera. Y como consecuencia de que usted realice efectivamente actividad minera. ¿Qué pasó? El pobre señor terminó perdiendo 18 millones de pesos
le metió un juicio al que le vendió la agua, pero el tribunal no le da la razón porque lo que él compró efectivamente son derechos mineros. No se fijó que eran derechos mineros. Pero el título decía, no sé, por decir un nombre, don Juan Pérez, es titular de derechos de aprovechamiento subterráneo de agua de ejercicio continuo, permanente, por 5 litros por segundo, coordenado TM tanto, comuna de tanto, implica focas tanto, número tanto. En ninguna parte decían que eran agua minera. No decían el certificado de dominio vigente. No le decían la copia de la inscripción. ¿Dónde aparecía esa información? Solo cuando uno iba a la resolución y ahí ordenaba la inscripción. Por lo tanto, había que investigar para atrás. Y el pobre caballero decía, le dice, ¿qué hago? Meter otro juicio, porque todos sabemos cuánto duran los juicios. Entonces hay que tener cuidado con la compra de derecho de agua. Hay que tener mucho cuidado, porque en la realidad las aguas del minero son para hacer actividad minera. Y caducan si no hago actividad minera, por lo tanto no es nada, no sirve para nada. Así que hay que tener cuidado con eso. Y lo que se quiere hoy en día es que se elimine esa norma del Código de Agua. Pero no, los mineros han presionado para que se mantenga. No se quiso votar esa norma no se ha votado todavía, que es la eliminación. Se prohíbe en el nuevo Código de Agua, y esto es súper bueno, que las solicitudes de exploración en terrenos públicos y privados que alimenten áreas de vega y bofedales y acuíferos que alimenten humedales. Ya nadie va a poder explorar, como lo hacían en el Salar del Huasco, ¿cierto? Explorar, no, en la laguna no, pero por el costado todos andaban buscando agua, querían todos sacar el agua al Salar del Huasco. Claro, todos los que, Cacho Coposa, los que conocen, por ejemplo, Cacho Coposa, la vertiente de Cacho Coposa, en el Salar de Coposa, antiguamente la extracción de agua subterránea de Coyahuasi estaba ahí al lado. Claro, porque uno sabe que al lado de un bofedal va a encontrar agua. Sí, obvio. Entonces todo lo que hacían era constituir derechos de agua al lado. Se va a eliminar esa posibilidad, no va a haber ningún problema en términos de... Yo creo que esa norma sí va a pasar. Yo creo que esa norma va a salir en el código porque es una protección, hay que cuidar los bofedales porque mantienen cierto hábitat y la diversidad es importante. Hay algunos conflictos jurídicos y con esto vamos a ir terminando para que no nos quedemos dormidos todos y para terminar mi empanada que está en el oro. Faltó la copa de vino. Hay una modificación a la naturaleza jurídica de los derechos ancestrales y eso es un conflicto. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Para que ustedes tomen conciencia. Todos ustedes tienen representantes, todos ustedes tienen dirigentes. Partiendo desde el dirigente de la organización, ¿cierto? Desde el dirigente de la asociación, desde el dirigente de la comunidad, desde el dirigente de la junta de vecinos, desde el concejal, desde el alcalde, desde la autoridad electa, todos, obviamente, tienen que responder a alguien que es la ciudadanía. Y ustedes son la ciudadanía. Por eso nosotros queremos que ustedes sepan en qué situación pueden quedar y manifiesten que efectivamente, si esa situación no les parece, se lo manifiesten. Porque en la medida que todos nuestros beneficiarios, todas las personas indígenas manifiesten que ellos quieren mantener ciertas cosas desde el punto de vista de lo que se ha mantenido en el tiempo y mejorarlas, esa voz sea escuchada. Si no es escuchada, nosotros estamos pidiendo, y la dirigencia lo va a pedir en su momento, el compromiso que sesione la Comisión de Recursos Hídricos en Iquique, donde ustedes puedan ir y plantear a los parlamentarios cuáles son sus necesidades en materia de aguas. ¿Cierto? Alguien puede decir, miren, nosotros creemos que el agua subterránea debe ser de uso exclusivo a la agricultura. Alguien puede plantearlo, y a lo mejor es válido. Pero si esa es una idea de muchos, va a ser más válido aún, va a tener más fuerza. Ya hay sectores, por ejemplo en Copiapó, donde los nuevos proyectos mineros no pueden utilizar agua subterránea, solo pueden utilizar agua de mar. Es decir, si alguien quiere realizar un proyecto minero, tiene que considerar dentro de su costo la utilización de agua de mar. Salada, desalada, como sea, la tiene que utilizar. No puede, aunque tenga derecho de aprovechamiento de agua, no lo puede hacer. Casilón es un caso. El Morro es otro caso. Porque ya no es factible
seguir explotando recursos hídricos subterráneos en la zona donde son las nacientes de los ríos, porque se producen verdaderas sequías. Entonces ahí hay un tema. El pago por uso es un tema que no se ha discutido todavía. Hay algunos que proponen que dentro del nuevo código se cobre un derecho por el uso del agua. Yo no sé si a todos por igual. Siempre me han manifestado, lo hizo el delegado de recursos hídricos, dijo que ese derecho iba a ser solo para extracciones superiores a una cierta cantidad de litros por segundo, del orden de los 50 litros por segundo, 100 litros por segundo. Pero eso no está claro. Normas diferenciadas y gestión de recursos hídricos. Necesitamos que existan normas diferenciadas a la zona norte en materia de aguas subterráneas que a la zona sur. No podemos tener la misma normativa acá, donde el agua se trabaja de otra forma, con una legislación que rige exactamente el agua subterránea en Punta Arenas, donde nadie utiliza agua subterránea, si hay agua de sobra. Entonces no puede ser igual. No puede ser igual. Entonces, y hace falta una gestión de recursos hídricos. ¿Saben qué es la gestión de recursos hídricos? Uno puede mejorar mucho calidades de agua, cantidad de agua y disponibilidad de recursos hídricos haciendo una buena gestión. Y eso es un tema que no aparece en ninguna parte del código, ni ahora ni antes. ¿Qué sucede? Nosotros en general no sabemos cuánto es efectivamente lo que están utilizando las personas en una localidad determinada. Si uno lo quisiera decir también. Y si esa agua está siendo bien utilizada o no. No se sabe. Es como esto que la gente, por ejemplo, tiene una plaga y le dicen, no, hay que echarle tal fungicida y agarran y le tiran. Y muchas veces no cumplimos con las medidas. Le echamos, mientras más de la plaga estamos bien. El problema, ¿cuál es? Es que si le echamos más de lo que corresponde, cuando tengamos nuevamente plaga le vamos a tener que echar mucho más fungicida. Ya no le vamos a echar medio tarro, le vamos a tener que echar 3/4 de tarro. ¿Por qué? Porque la plaga también se va volviendo resistente. Es un poco lo que nos pasa con los pozos subterráneos. La gente le empieza a fallar un poco el agua o le empieza a modificar la calidad de agua y ¿qué dice? Hay que profundizar. Y vamos metiéndole mano al pozo, profundicemos 3 metros, 4 metros, presentamos algunos proyectos, a ver si nos financian y volvemos a profundizar. Pero la gente vuelve a sacar el agua en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el pozo en general se empieza a mineralizar. Por eso los paneles solares son buenos, porque los paneles solares, entre la recarga y la extracción, hay un mayor equilibrio. No hay un desequilibrio tan grande. Como la energía es gratis, obviamente al agricultor no le importa tener el solar prendido todo el día, porque además se paga solo. Entonces, cuando yo tengo entre la recarga y la extracción menos variación, el pozo se sala menos. ¿Por qué se sala menos? Porque no alcanza a secarse. No alcanzan a formarse los costrones en su interior. Entonces eso es parte de gestión. Y para eso a la gestión hay que agregarle recursos. Claro, porque si a mí me dicen, saque en vez de sacar en 1 hora el agua con la motobomba de 4, sáquela con la de 1, pero esté todo el día, le va a salir muy caro. Claro. Entonces ahí tienen que haber plata. ¿Para qué? Para poner solar. Para bajar sus costos, ¿cierto? En eso estamos. Un poco eso les quería dar a conocer. Este año nosotros en los proyectos UMA logramos conseguir. Mire, el año pasado nosotros tuvimos 700 millones para UMA, 700. Algunos de los que están aquí, yo lo he visto, fueron beneficiarios. Este año logramos 1.335 millones. Mucha plata. Es decir, si uno se da cuenta, es prácticamente el doble. Por lo tanto, se logró beneficiar a más gente. Este otro año queremos pedir sobre 1.600 millones para avanzar en riegos tecnificados, avanzar en paneles solares, avanzar en construcción de estanques, y que ustedes puedan, obviamente, bajar sus costos, poder acumular agua y hacer más eficientes. Pero no solamente basta
con que uno les ponga plata para proyectos. Basta que también ustedes conozcan qué es lo que está sucediendo y qué les puede afectar en cuanto a derechos, en cuanto a normas, en cuanto a políticas. Eso nomás, aquí nos pasamos. Muchas gracias.